En esta última sección de la carta a los Hebreos estamos con algunos deberes cristianos que el autor está dando por implicación después de haber explicado todo el cuerpo de su carta acerca del nuevo pacto y los beneficios que tenemos por estar en Cristo Jesús. Desde el versículo 1 en el capítulo 13 vimos que el autor ha aplicado el evangelio al amor fraternal, ha aplicado el evangelio al matrimonio, ha aplicado el evangelio hacia nuestra pureza sexual en el matrimonio, o si estamos solteros, igualmente debemos al Señor esa pureza sexual. También ha aplicado el evangelio hacia el contentamiento cristiano con respecto a la vida en general. Y a partir de versículos 7 al 19 va a hablar de los deberes cristianos en cuanto a las responsabilidades y comportamientos de la iglesia con sus oficiales, en este caso los pastores. Antes de abordar el tema, obviamente, debemos recordar un fundamento principal, porque cuando le hablé de los deberes de la iglesia con sus oficiales, algunos pusieron cara de sospecha de una vez. Entiendo. Pero antes de abordar el tema, hay un fundamento principal donde se levanta toda la estructura. ¿Cuál es? Solo el Señor Jesucristo es la cabeza y el rey de la iglesia. En cuanto a autoridad y dirección, no hay persona que esté a la par con el Señor Jesucristo. Amén. Ese es el fundamento principal. Colosenses 1:18 dice, y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, hermanos, cualesquiera que sean nuestras conclusiones de estos 12 versículos, nunca pueden referirse a la superioridad de un ser humano sobre otro ser humano, porque Dios ya ha establecido que la preeminencia de Cristo es sobre todos. Amén. Ese es nuestro fundamento. De allí entonces es importante partir para entender las instrucciones que da el escritor en estos versículos que leímos. Hablar de este tema también debemos reconocer que es un poco difícil, porque la sociedad en general, incluyéndonos, es desconfiada con respecto al liderazgo, ¿cierto? Es una realidad innegable de que las personas con autoridad, con cierto poder, terminan lamentablemente abusando de este. Y muchas personas pueden decir, pastor, yo no sería así, pero la vida realmente me ha enseñado a ser desconfiado y no ser tan ingenuo. La experiencia nos ha enseñado esto. Hemos, seguro, lamentablemente experimentado abusos de poder en la familia, en la sociedad en general, en el lugar de trabajo, en las instancias gubernamentales y lamentablemente también dentro de las iglesias se ha sufrido de eso. Así que la actitud de sospecha con este tema de autoridad, gobernadores, sujetarse, realmente está más que justificada en la mayoría de los casos. La experiencia general es que los líderes abusan de su poder, violan la confianza, se aprovechan de quienes confían en ellos. Es muy común oír entre los cristianos de sus pastores que ejercieron un liderazgo tóxico. Hombres que lo que hicieron fue usar a las personas para perseguir sus propias ambiciones. Y cuando a alguien se atrevió a cuestionar su proceder, usaron toda su fuerza y toda su autoridad para aplastar a esa persona. Lamentablemente es una imagen más de las sectas que de la comunidad de gracia que estableció el Señor Jesús. ¿Es cierto o no es cierto? Es una realidad, no la vamos a negar. Pero déjeme darle otro lado de la moneda también. No solamente ha habido liderazgos tóxicos, eso no lo estoy negando. También ha habido congregaciones tóxicas o gente tóxica en medio de las congregaciones. Eso es una verdad. Por ejemplo, hay gente que es desconsiderada, es egoísta y es incapaz de hacer lo mínimo necesario para preservar la paz de la congregación. Dos ejemplos históricos. Uno es Jonathan Edwards. Quien esté un poco conocido con la historia de la iglesia sabe de quién estoy hablando. Jonathan Edwards es considerado uno de los grandes puritanos de la historia de la iglesia. Un erudito de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, reconoció de Jonathan Edwards que probablemente, en la opinión de ese erudito,
Edwards es el filósofo más destacable de Estados Unidos en su historia. Imagínense la imagen o el concepto o de qué tipo de pastor era Jonathan Edwards, porque era un pastor cristiano y gloria a Dios que un pensador que consideran que uno de los mejores pensadores filósofos de Estados Unidos era Jonathan Edwards. Bueno, uno puede decir, bueno, esa iglesia me imagino que es feliz, ¿verdad? Todo perfecto, con ese tipo de pastor pastoreándolo. Cuando Jonathan Edwards cumplió 23 años pastoreando su iglesia, fue expulsado. No fue expulsado porque se portó mal y había que expulsarlo. Fue expulsado porque él consideró que muchos de sus miembros estaban tomando la cena del Señor y lo que se conocía socialmente de sus vidas es que ellos no eran consistentes con su profesión de fe. Edwards quiso establecer que no tomaran la cena porque no estaban corrigiendo su vida. Pero los miembros de la iglesia, ¿verdad? En esta cuestión de esos nexos donde, bueno, votar para que pusieran en disciplina a esa persona, era mi papá, era un jefe del trabajo, era un gobernador de la comunidad, era alguien de los cuales yo percibía beneficios, era alguien que me había ayudado mucho económicamente. Tanto fue así que la iglesia prefirió votar a Edwards que poner en disciplina a los miembros que iban mal. Así terminó un buen pastor de la iglesia. Entonces hay congregaciones que son tóxicas. Y Charles Spurgeon, si ha escuchado de él, básicamente también terminó igual, ¿no? Entonces, pastor, eso es lo que le toca. Y a mí también. Todo esto, ¿verdad? En cuanto a considerar la realidad, que hay toxicidad en unos líderes y hay toxicidad en algunas congregaciones, todo eso sucede porque en el camino terminamos olvidando que en realidad todos tenemos un capitán, que tenemos un rey, que es un señor, que hay una sola cabeza, que es uno que es, hay solo uno que es amo y señor de su iglesia y que él establece y nos dice cómo debemos relacionarnos. Mientras no olvidemos eso, no tendremos que pasar, lamentablemente, por esas experiencias que acabo de citar. Estos versículos que hemos leído nos dan esas instrucciones. Vamos en primer lugar a ver lo primero. El autor nos invita a que nos fijemos de los pastores en la iglesia. Una comunidad de pacto que obedece al Señor, él invita a que se fijen en varias cosas de los pastores de la iglesia. Y no solamente que se fijen, sino que respondan en virtud de lo que están observando. Tres cosas deben observar ellos. Ellos deben observar el mensaje, deben observar la conducta y deben observar la fe de sus pastores. Versículo 7 dice, versículos 7 y 8, acordaos de vuestros pastores, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo primero que quiero decir es que cuando el autor hace referencia a recordar a estos pastores, al parecer está hablando de los pastores fundadores que ya habían muerto. Porque en el versículo 17, más adelante, él se va a referir a los pastores que tienen en ese momento vivos. ¿Por qué se sugiere que están muertos o que ya fallecieron? Porque él habla así. Los pastores que hablaron la palabra de Dios en el pasado, no la que están hablando. También dice, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, no el resultado de la conducta actualmente, e imiten la fe. Y luego hace esa mención de la eternidad de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que indica es que si ellos se iban a acordar de sus pastores, de la enseñanza que le dieron, de la conducta, e iban a imitar la fe, y entonces él dice, eso fue en el pasado y hoy no están ellos, pero el que sostuvo a esos pastores es Jesucristo, y él sí es el mismo ayer, hoy y mañana también. Así que, aunque los pastores cambien o las circunstancias cambian, Cristo no cambia. Cristo sigue gobernando a su iglesia. Ahora, pero veamos las cosas en las cuales la Biblia nos dice, el Espíritu Santo nos dice que debemos fijarnos de los pastores. En primer lugar, debemos fijarnos en su mensaje. La primera característica de todo pastor fiel
conforme a las Escrituras, es que da de comer a las ovejas de Dios. Por cierto, hermanos, pastor no es un título, es una imagen. La Biblia habla de ancianos, de presbíteros, de obispos, pero obviamente el pastorado, pastor con ovejas, es una imagen para ilustrar cuáles son las relaciones que Dios quiere que su pueblo tenga en la iglesia. ¿Cuál era la primera responsabilidad pastoral de Pedro que Jesucristo encomió varias veces? Mateo 21:17, después de las mismas preguntas, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya, Señor, me pregunta lo mismo, lo sabes todo. ¿Me amas? ¿Y cuál es la orden del Señor a Pedro? Apacienta mis ovejas, aliméntalas, dales de comer. El pasto que da de comer ese pastor a esas ovejas es la palabra de Dios. Deben ser fieles en su cometido de enseñar la Biblia. Ningún pastor verdadero tiene el permiso de dar a las ovejas de su propia cosecha o de sus propias especulaciones. Los pastores que habían tenido esa iglesia, por lo cual el autor dice, acuérdense de ellos, no habían predicado sus propias normas, sino que ellos habían hablado, ¿qué? Según el texto, la palabra de Dios. Es una frase sencilla, pero absolutamente básica, hermanos, para la comprensión del ministerio pastoral. Nadie puede utilizar el púlpito para predicar sus propios conceptos. Nadie debe hablar algo más ni menos que lo que dice la palabra del Señor. Aquí nos dice el autor la importancia de la predicación verdadera. Es la palabra de Dios la que hemos de escuchar, ministrar, leer, estudiar, obedecer. Los pastores deben explicar siempre eso a su pueblo. La primera cosa entonces que debemos fijarnos es ¿cuál? Que enseñan la palabra de Dios. Un cuadro hermoso, emocionante realmente que se nos da el Antiguo Testamento del ministerio pastoral actual está en Nehemías capítulo 8, desde el versículo 1. Noten cuál era la función de los maestros del pueblo y también del pueblo, la respuesta. Capítulo 8 de Nehemías, versículo 1, dice, y se juntó el pueblo como un solo hombre, una congregación, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? Al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías y nombra otros sacerdotes. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, nombra a otros sacerdotes, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Así que ese cuadro realmente es una imagen hermosa de cuál es la función principal del ministerio pastoral. En verdad no es la única, pero es la principal. Y es la que el autor dice que debemos fijarnos. Que los pastores en su función principal hablan la palabra de Dios y nos ayudan a entender. Un siervo de Dios de hace más de 200 años dijo esto. John Brown dijo, cito, haber conseguido que una sola
afirmación doctrinal de las Escrituras sea mejor entendida y más firmemente creída, haber hecho que un solo oyente sienta más fuertemente en su conciencia la obligación de un solo deber moral o espiritual, en realidad es hacer mucho bien y es mejor que despedir a una congregación encantada y asombrada por la ingenuidad de la especulación del predicador, la persuasión de su argumentación, el esplendor de sus ilustraciones y la fuerza irresistible de su elocuencia. En síntesis, ¿qué es mejor? Que nos hayan enseñado la Biblia. Que cada culto, estos pastores, estos servidores acá de esta iglesia, no sirven para nada si al terminar el culto usted no se va comprendiendo mejor algo de la Biblia. Y esa es la única razón de su trabajo y su función en la iglesia, o su más importante labor. Hemos entonces de qué hablar la palabra, ni más ni menos. Ahora, hermanos, es verdad que los miembros de la iglesia a veces esperan que el pastor sea abogado, empresario, historiador, psicólogo, locutor de radio, actor, presentador de televisión, coaching, motivador, entrenador deportivo, nutricionista, chofer, médico, consejero, cocinero, antropólogo, conoce todas las ciencias espaciales. Hermanos, ellos esperan que en esa persona estén escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero hay solo uno que tiene eso, hermano. Ese es Jesucristo. Los demás, ¿verdad? Por más allá de esa expectativa que tengamos de que tiene respuesta para todo, por lo menos aquí está delineado cuál es la primera cosa que nos fijamos y que es que nos enseñe la palabra de Dios. Con que me enseñe la palabra de Dios me conformo. Hay unos superdotados que pueden ser todo esto. Hay que con sinceridad reconocer que su servidor no es. Pero algo sí hace. Y el pastor yo también lo reconozco. Con todo esfuerzo, con todo lo que pueden, tratan de enseñar la Biblia. Y eso es lo que deben fijarse. Pero el autor dice que no solamente eso. Hay otras cosas también. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Nos manda a fijarnos también el resultado de la conducta de ellos. Es decir, que debemos fijarnos cómo ellos modelan lo que están predicando. Es decir, cómo el Espíritu Santo está produciendo o ha producido frutos en las propias vidas de ellos, en medio de sus pruebas, de sus conflictos y de las aflicciones. En ese sentido, los pastores no están en una burbuja apartados de las aflicciones del común del pueblo. Así como venezolanos y barquisimetanos, lo que le afecta a usted, le afecta también a los pastores. Pero aquí hay una responsabilidad, ya aquí el peso está sobre los pastores. Ellos, en medio de las dificultades, deben modelar cómo responder a todas esas circunstancias. Ellos deben ser públicas sus vidas en un sentido para que los miembros reconozcan que a pesar de esas dificultades son fieles ¿a qué? A la palabra de Dios que ha enseñado. Así entonces, a pesar de los ataques satánicos, ¿tiene usted ataques satánicos? Lo más seguro que sí. Bueno, sus pastores debieron tenerlos también. ¿Ataques del mundo? Sí, sus pastores debieron tenerlos también. ¿Mortifica algún pecado en particular? Sí, sus pastores debieron tenerlo también. Así que ellos pueden estar motivados para el desánimo, vientos doctrinales que soplan, los roces entre hermanos, la oposición de los familiares, momentos de cansancio, depresión, derrota. Todo ocurre tanto a unos como a otros. Sin embargo, ellos deben modelar y demostrar que los principios bíblicos que tanto predican son efectivos verdaderamente en ellos. Y en ese aspecto ellos deben ser, la gente debe conocerlos. ¿Conoce usted a sus pastores, hermanos, de esta iglesia? Y si no los conoce, ¿por qué? Son cerrados.
Imposible acercarse a ellos. Imposible poder conversar. Imposible que ellos le inviten un café. Bueno, eso es con 300 personas que vienen. Un poquito difícil, hermano. Todos los domingos a las 10 le invito un café aquí. Ahora observamos la enseñanza, dice el autor. Observamos su resultado de su conducta, si en verdad están modelando eso. Inclusive para corregir porque la expectativa no es que son perfectos. Mientras tanto, sin caer en pecados escandalosos que lo descalifiquen, soportamos con paciencia los unos a los otros. El autor sigue diciendo, viendo todo eso, háganlo ¿para qué? Para que imiten la fe. Para que imiten la fe de ellos. Yo sé que en algunos lugares, no es aquí, gracias a Dios por eso, pero yo he conocido que algunos imitan el peinado del pastor, la ropa del pastor, como que se tienen que vestirse iguales, cambian su forma de hablar. ¿Ha notado eso? Y todo, imitan, y la Biblia dice, no es imitar eso, es imitar su fe. O sea, el resultado de su conducta, cómo viven. ¿Cómo viven? A veces mira a la esposa del pastor que no es pastora, no lo es, entonces se quieren peinar como la esposa del pastor, las hermanas, o usar la ropa que usa la esposa del pastor. Y eso no es lo que nos manda la Biblia a imitar. No está haciendo fotocopias de cada uno de nosotros, de los pastores. Pastores hombres, no existe pastoras, y menos la esposa del pastor. La esposa del pastor es la esposa del pastor. No tiene un cargo especial dentro de la iglesia. Solamente debe ser una familia que esperamos modela lo que enseña la Biblia. Amén. Ahora, el autor no dice tanto acerca de la fe porque ya se gastó un capítulo hablando de la fe. Y entonces nos dice que nosotros debemos imitar también, así como miramos al pasado en el Antiguo Testamento, a estos hombres que Dios sostuvo, tenemos en el presente personas que Dios sostiene también con la fe. Y que a pesar de que hombres que están con nosotros día a día, tienen que afrontar muchas situaciones de prueba, pero lo hacen en plena convicción de que el Señor está a su lado. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno debe notar que estos hombres de Dios viven con esa convicción, inclinándose inclinándose hacia la segunda venida del Señor Jesucristo, que se sostienen como viendo al invisible y que esperan realmente el retorno del Señor Jesús. En resumidas cuentas, los pastores, o por lo menos los que está hablando el autor de la carta, dicen que los pastores habían sido fieles a la palabra de Dios, se habían comportado fiel según la ley de Dios y se habían sostenido en medio de las pruebas por las promesas de Dios, tanto en su predicación como en su vivencia y en su piedad. Eran hombres ejemplares y eso es digno de imitar. ¿Qué debemos fijarnos entonces entre las responsabilidades de nosotros como iglesia? Y fijarnos en estas tres cosas de los pastores. Al mismo tiempo da una responsabilidad sobre los pastores. Ellos deben ser modelos de esto, de eso. Amén. El ejemplo de imitación es común en el Nuevo Testamento. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Noten, Pablo no dice, sean imitadores de mí para que imiten mi peinado, mi forma de vestir y mi forma de hablar o cualquier otra cosa, sino imiten esa obediencia que yo le tengo a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por ejemplo, el capítulo 10 del mismo Corintios, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él manda a imitarlo a él, Pablo,
porque él está haciendo un esfuerzo aprendido por Cristo de que muchas veces haré o dejaré de hacer cosas no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Es decir, mi conducta influenciará a una gente. Y usted no necesita ser pastor para eso. Con ser papá o mamá o miembro de una iglesia, usted está en esa situación donde usted hará o dejará de hacer cosas donde influenciará para bien o para mal a mucha gente. O por lo menos los que te conocen. Y es nuestro deber mayor, es el caso acá de los pastores, decir, hermanos, sean imitadores de mí. En esa manera como amo a Cristo, como le sirvo a Cristo, como adoro a Cristo, como obedezco a Cristo. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses está al mismo principio. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron ellos de los judíos. Y el capítulo, segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Así que el principio de imitar la fe, la conducta, el final de la conducta de los pastores es un principio bíblico que establece un peso mayor sobre los pastores de que realmente ellos estén reflejando el camino del cual motive y guíe a la congregación que están pastoreando. Amén. Amén, hermano. Amén. Si eso es así, entonces, ¿verdad? Me fijo y lo veo, ¿verdad? En la medida de lo posible lo veo. ¿Cuál es la respuesta? El autor lo dice, el versículo 17. ¿Cuál es la respuesta entonces? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces dirán, me estaba cayendo bien el sermón hasta ahorita. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. ¿Cuál es la respuesta? Detener lo que hemos visto del versículo 7. Entonces, si tengo pastores fieles, si tengo pastores que sí me enseñan la palabra de Dios bien, si tengo pastores que no contradicen con su conducta lo que enseñan con su mensaje, entonces, hermanos, la Biblia dice que debemos obedecer y sujetarnos. Es una orden del Nuevo Testamento. Como les dije, yo sé que es difícil porque la experiencia indica que la gente abusa y todo lo que podemos decir. Pero aquí la Biblia nos habla, Cristo, el Rey de su iglesia, dice que esa es la forma de conducirse siempre y cuando ellos nos enseñan la palabra de Dios. En la Biblia nunca se llama a ninguna persona a imitar el pecado de otra persona y tampoco a justificarlo. Yo soy así porque el líder que yo tenía me enseñó, no. Pero para el orden, para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, hermanos, si tenemos pastores fieles, la Biblia enseña que hay que obedecer y sujetarse. Aunque las palabras nos dan un poco de alergia, yo lo reconozco. Nos dan preocupación y alarma. Pero la Biblia nos dice ¿qué? Porque ningún pastor tiene autoridad absoluta. Tiene una autoridad delegada para alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que es muy importante que usted oiga lo que se le enseña y lo obedezca y se sujete. ¿Tiene alguna duda o algo le parece que es más la apreciación del pastor que la enseñanza clara de la Biblia? Puede preguntar. Pastor, ¿me puede explicar mejor? Esto no se trata de tener una actitud sin criterio delante de los pastores. O sea, esto no es el ejército.
¿verdad? Creo que hay una frase en el ejército: el soldado ni se ofrece ni se niega. Y él debe obedecer a la orden de su superior. Cierto que algunas iglesias quieren funcionar así. La Biblia dice que esto no es el ejército. Es una comunidad de gracia, donde hay un solo rey que sí tiene una palabra absoluta. Los pastores son pastores subalternos, servidores del rey. Alguien ilustraba que es una imagen más o menos así. Digamos que una familia contrató a una enfermera, a una persona de servicio para que cuide a su hijo que está enfermo. Entonces, a tal hora, por favor, dale la medicina. Él se va a quejar, pero por favor, dásela. Entonces, la hora de la medicina, viene la persona de servicio y se la va a dar al pequeño. Pero el pequeño, ¿verdad? Como algunos, no todos, no te voy a obedecer porque tú no eres ni mi papá ni mi mamá. Eso es verdad. Pero entonces, cuando el niño va a responder en su actitud grosera de que no, porque tú no eres quien para obedecerte, entonces de repente ve a entrar a la habitación a su papá y a su mamá y está detrás de la persona. ¿Qué hace el niño que le tiene temor a su papá? Obedece a quien le está dando, que es su empleado, pero no lo obedece en sí porque es su empleado, obedece porque sabe que detrás de su papá, del empleado, está la autoridad de él. Y termina obedeciendo. Así entonces, ¿verdad? Salvando las grandes diferencias, nosotros obedecemos o nos sujetamos porque estamos obedeciendo y sujetándonos a nuestro Señor. Ningún pastor debe ser obedecido u oído a ciegas. Nunca. Nunca. Solo el Señor de la conciencia. O solo obedecerlo en cualquier apreciación. Es muy importante aclarar siempre cuando uno está hablando, hermano, esto es lo que dice la Biblia que hay que hacer. Ni tú ni yo tenemos opción de no obedecer. Y otra cosa es cuando uno da una apreciación. Mi hermano, a mí me parece. Entonces un consejo que puede ser tomado o puede ser considerado o no considerado. ¿Me expliqué, hermano? Pero para el bien funcionamiento de la iglesia debe haber pastores que son dignos de imitar en su ejemplo, pastores que enseñan la Biblia correctamente, y al yo entender eso, entonces mi respuesta debe ser obediencia y sujeción, ya que el cristianismo en síntesis en general también es olvidarse de que nosotros mandamos, manda un Señor sobre nosotros. Amén. Salté, si se dio cuenta, el párrafo del medio. Lo hice a propósito para no perder el hilo de la argumentación. Vamos a verlo y tratar de entenderlo. Versículo 9. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El párrafo sigue hasta el 16 y honestamente muchas personas dicen que parece un párrafo como fuera de lugar, como que si estamos hablando de los pastores, luego empieza a hablar de las viandas, del altar, de Jesucristo fue crucificado fuera. Y no es otro tema. ¿Por qué sabemos? Porque bueno, el 7 comienza hablando de los pastores y el 17 continúa hablando de los pastores. De manera que este que estamos tratando es el mismo tema. ¿Cómo lo podemos entender? Espero resumirlo así. Recordemos que la audiencia original son judíos. Carta a los hebreos. Judíos piadosos crecieron bajo las costumbres judías, la religión judía. Han venido al cristianismo y entonces están siendo tentados a devolverse al judaísmo. Eso lo hemos repetido durante toda la serie. Entonces, el autor ha dicho, escuchen, recuerden lo que el Señor le enseñó a través de sus pastores por medio de su palabra. Entonces, recordando eso, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Parte de la responsabilidad es, como estamos recordando lo que nos enseñaron, abrazamos la doctrina que nos enseñaron. Y en este caso, las doctrinas diversas y extrañas se refiere al sistema religioso levítico, al cual estos judíos se estaban queriendo devolver. Entonces dice, no dejéis de llevar doctrinas diversas y extrañas,
Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, es decir, el mensaje de los predicadores del nuevo pacto. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y después dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Como él ya lo ha dicho en todos los capítulos anteriores, que los que siguen la serie deben estar claros, todo ese sistema de sacrificio levítico, que eran sombras, que enseñaban a las personas cómo acercarse a Dios, el autor ha estado diciendo que todas ellas, como sombras o tipos, no representaban la realidad, pero una vez llegado Cristo a la realidad, las sombras no son necesarias. Como cuando alguien va a construir y tiene andamios. Los andamios son necesarios mientras levanta la obra, pero cuando terminas la obra, retiras los andamios. Bueno, el sistema sacrificial levítico eran los andamios, eran las sombras, pero una vez llevado el edificio, Cristo no necesita andamios. Entonces él dice, no se dejen llevar, arrastrarse otra vez al pasado, porque esas cosas, las viandas, las cosas materiales, no aprovecharon en verdad, no transforman el alma, no producen el nuevo nacimiento, pero Cristo sí. Entonces, él les dice, ya que se deben acordar los pastores, no se dejen influenciar por esas doctrinas que espiritualmente no los aprovechan. Versículo 10, nosotros sí tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nuevamente, soy judío y en la religión judía, con todas esas especificaciones ceremoniales, tiene un sentido de llamar la atención al que participa. Recuérdense que en aquel tiempo un templo que era gigantesco, un sacerdote que veían físicamente vestido con ropas espléndidas, un sacrificio que ver a un cordero muriéndose, derramando la sangre, llevándolo a un altar, prender fuego que se consumiera, todo eso indicaba que la expiación por el pecado se estaba haciendo efectiva. Todas esas imágenes visuales que ayudaban a anunciar al Cordero de Dios fueron importantes mientras venía Jesús. Pero él dice, ya vino Jesús. Si uno de nosotros hoy, por ejemplo, se va a buscar una ovejita blanca, la lleva a un altar, la degolla y dice que a través de eso él se acerca a Dios, ¿qué está diciendo? ¿Qué estoy diciendo yo si hago eso ahorita con respecto a Jesús? Que el sacrificio de Jesús fue innecesario, porque yo tengo formas de acercarme a Dios. Entonces, si participo de esto, me estoy excluyendo de la obra de Jesús. Pero la Biblia dice que nadie puede ir al Padre sino por Jesús. Por lo tanto, si participo de esto, no tengo nada que ver con Dios. Entonces él dice, entendiendo que para los judíos estas representaciones visuales son muy impactantes, él usa su lenguaje, le dice, nosotros tenemos un altar. Cuando él dice eso, no está diciendo que en la iglesia hay un altar donde venimos a arrodillarnos. Esto es una plataforma, no un altar. Él usa la palabra altar para referirse a Jesucristo. Ellos tienen un altar en el templo. Nosotros también tenemos un altar. Pero él dice, pero nuestro altar es Jesucristo, quien hizo la expiación y el perdón de pecados perfectos. Por eso dice, tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Por qué no tienen derecho? Porque si te estás buscando tu forma de acercarte a Dios, no puedes participar de Jesús. Pero de todas maneras, eso no le agrada a Dios. Esto fue escrito en la década del 60 después de Jesús. En menos de 10 años, Dios mandaría destruir el templo. Es decir, nosotros hoy podemos decir, ni ellos ni nosotros tenemos un altar. Ahora, nosotros sí tenemos un altar. ¿Cuál es ese altar? Jesucristo. Donde el sacrificio perfecto de Él nos acerca a Dios. ¿Me estoy explicando en la idea? Por eso él sigue diciendo luego, versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta,
Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuevamente, el sacrificio se hacía fuera de las fronteras de la ciudad, se quemaba el estiércol y otras cosas del animal y se introducía solo la sangre, que era la simbología de cubrir los pecados. El autor dice, Jesús también es exactamente lo mismo. El Gólgota o el Calvario estaba fuera de la ciudad. Jesús cumplió completamente con la ley. Pero entonces él usa toda esa imagen y la aplica al cristianismo y le dice, salgamos del campamento o salgamos del judaísmo. Salgamos, él le está diciendo a su audiencia, sal del judaísmo y ven a Jesucristo. Y aunque te hayan quitado la herencia, porque se quitaba la herencia, aunque te quitaron la heredad, que tenía que ver con algunas cosas, y aunque te quitaron lo que hasta la ciudadanía te la pueden quitar, él dice, nosotros no buscamos la de aquí, buscamos la celestial. Amén. Espero, hermano, haberme explicado en este punto porque el párrafo es un poco difícil. Amén. Pero sigue la pregunta. Ok, Pablo, porque nosotros creemos que Pablo escribió la carta. Vuelve la pregunta de este judío confundido. Ok, Pablo, ya entendí eso, entendí que es Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Cuando yo venía a la adoración, donde traía mi animal, veía al sacerdote, hacían todo lo que se hacía, eso por lo menos me daba la sensación que yo hacía algo para Dios. Y ahorita vengo a la iglesia, me siento, canto, otro predica, oigo y me voy. Yo siento que no hago nada. ¿No es así a veces la actitud de muchos cristianos de hoy? ¿Qué puedo hacer para Dios? ¿Qué puedo hacer para Dios? El autor dice, no, la verdad es que ahora no hacemos nada. Seguimos siendo adoradores. ¿En qué sentido? Versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No del sacerdote levítico, sino de Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando un adorador hacía algo correcto y ofrecía una acción de gracias al Señor como un sacrificio, leemos siempre, y fue olor grato a Jehová. Hablando de que esa era la respuesta correcta por ver la mano de Dios en la vida de ese adorador. El autor está diciendo, nosotros hacemos lo mismo, diferente. ¿En qué sentido? Son frutos de labios que confiesan su nombre y hacemos ayuda mutua entre nosotros. Decir frutos de labios que confiesen su nombre, para ese tiempo, confesar el nombre de Jesús ya era prueba suficiente de que será cristiano. Porque decir que Jesús era el Hijo de Dios era ir en contra de todo. Si era judío, Jesús era un blasfemo. Y si eras griego, romano, tenías que decir que el Señor era el César. Entonces, para ese tiempo, decir Jesús es rey, Jesús es mi Señor, era suficiente razón para decir que alguien era un adorador. Porque estaba poniendo en riesgo hasta su propia vida. Hoy no es así. Hoy es necesario no solamente confesarlo con la boca, sino ser coherente en la vida. De que todo en mi vida realmente está gobernado por mi Señor. Todo, hermano. Eso significa mi trabajo, mi dinero, mis hijos, mi forma de llevar la vida, mis tiempos de ocio, de entretenimiento. Todo está gobernado, todo. Mis relaciones sentimentales, matrimonio, mi soltería o no soltería, mi viudez, mi cualquier estado, cuando hago deporte, lo que sea que haga, todo está gobernado por un Señor. No hago lo que yo quiero. Amén. Entonces, ríndele ese sacrificio al Señor que le agrada. Y lo segundo es la ayuda mutua entre los cristianos. De eso hablamos cuando tratamos el versículo 1 del amor fraternal. No voy a ahondar eso, el tiempo se ha ido. Pero el Señor entonces quiere que tú dice que tú eres un adorador
En la medida que ayudas a otros creyentes, en la medida de la posibilidad, quiero decir, mientras te sea posible, acompañar a los creyentes de la forma en que Dios te permita en sus tribulaciones. Tú estás adorando al Señor. Amén. Terminamos con algunas aplicaciones. Bueno, hemos aprendido para los pastores, a todos los que son pastores aquí o quieran ser. Los pastores son responsables de vivir de tal manera que sus vidas sean dignas de imitar. Deben ser ejemplo en cuanto a sostener la doctrina correcta y de que son obedientes a la doctrina correcta. Son responsables de la condición espiritual y eso deben hacerlo ofreciendo una buena enseñanza balanceada de las Escrituras. Eso significa que los pastores están llamados a enseñar la Biblia, pero de parte de los miembros significa que ellos deben congregarse para escuchar lo que enseña la Biblia. Eso por un lado, a los miembros. Los miembros de la iglesia deben responder a los pastores que le enseñan la Biblia, valorando y atesorando la buena doctrina. Y deben también priorizar la comunión cristiana antes que la comunión ofrecida en otros grupos fuera de la iglesia. Deben priorizarla. Porque de nada tiene, ningún sentido tiene, ya que somos, al final de cuentas, todos actuamos por influencia. Será mejor que nos rodeemos de las mejores. En el mundo no están esas precisamente. Los creyentes debemos ofrendar acciones de gracias al Señor. ¿Cómo? Viviendo una vida coherente, un sacrificio vivo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, no conformándonos a este siglo, pero también sirviéndonos unos a otros en la medida de lo posible. También, por cierto, en la última parte del versículo 17 dice, como quienes han de dar, los pastores, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para nadie. En parte, hermanos, esta obediencia, esta sujeción al Señor, ¿verdad? Que lo hacemos a través de la enseñanza clara de los pastores. Al final de cuentas es de provecho para quién, tanto para los miembros como para los pastores. Quiero confesar públicamente que en 10 años de servicio, y creo que hablo por el pastor David también, 10 años de servicio en esta iglesia puedo decir que semanalmente, diariamente, nuestra labor es complaciente y deleitosa. Y le doy gloria a Dios por eso. Pero de cuando en cuando nos conseguimos, ¿cómo lo digo? Algunas ovejitas que parece que todo está bien hasta que a uno le toque corregir, según la Biblia, alguna conducta indebida. En ese momento, hermano, la ovejita no era tan ovejita. Le salen cachos inmediatamente. Se molestan. Dejan de asistir a la iglesia. Hablan mal. Ahora sí ven todos los errores. Yo le doy gracias al Señor por el testimonio. Si vieron, había muchas cosas en común en los testimonios de los nuevos miembros. Todos los que han sido miembros han dado ese testimonio. Qué raro que cuando a uno les toca corregirlos personalmente, ahí no les parece uno tan fiel. Pero es el deber pastoral, hermano. Y su deber es sujetarse y obedecer. Si por supuesto considera que alguno está abusando o saliendo fuera de los contornos de lo que dice la Biblia, usted puede buscar opiniones y resolver el caso. Esperamos que no tenga que ser necesario, pero puede suceder, porque nadie es perfecto. Pero la Biblia dice que debemos hacerlo para que haya provecho de todos. Enseñanza, sobriedad, fidelidad, sujeción y gobierno. Al final de cuentas, todos, incluyendo los pastores subalternos y los miembros, tienen a al príncipe de los pastores gobernando su vida.
y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor,